Muy bien, entonces continuamos estudiando en la serie que estamos viendo acerca de el hijo de David. Hemos estado hablando ya de durante varias semanas acerca de cómo el Evangelio según San Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de Israel, y hemos visto diferentes aspectos sobre su persona, sobre su predicación, también hemos visto su potestad, y hoy nos toca comenzar a ver acerca de cuál era el programa del hijo de David, cuál era el programa de Jesús, qué es lo que él iba a estar, las actividades que él iba a estar siguiendo, ¿verdad? Cómo iba a actuar, cómo iba a trabajar. En este capítulo 10 nos va a enseñar una comisión que fue dada a los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo. Este capítulo me gusta mucho porque nos va a mostrar cómo el Señor Jesucristo, dentro de su programa, lo más importante que tuvo fue invertir en la vida de las personas. Hemos visto a lo largo de la palabra de Dios que Dios es un Dios personal y un Dios relacional. Es un Dios que constantemente está buscando tener una relación personal con sus criaturas, y nos marca de diferentes maneras que Él siempre va a buscar eso, una relación personal, una intimidad, y que para Dios lo más importante es tener esa relación, ¿verdad? Llevar esa relación con sus criaturas, y Él invierte en la vida de las personas. Entonces, en el programa, en el capítulo 10, dentro del programa del rey, vamos a ver capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Vamos a ver cómo, ahorita una pequeña introducción, después vamos a hablar acerca de cuál fue la comisión que les dio el rey a los apóstoles, ¿sí? Cuáles fueron esas instrucciones que él les dio, cómo se tenían que manejar. Y por último vamos a buscar y vamos a compartir una aplicación para nuestra vida en el día de hoy. A veces he escuchado a algunas personas que toman de manera literal el capítulo 10 de Mateo para decir que esa es la comisión que se nos ha entregado a nosotros, que es la autoridad misma que el Señor Jesucristo le entregó a los discípulos, también nos la están entregando a nosotros. Pero esto quiero decirles que no tiene una interpretación literal para nosotros en el día de hoy. Esto tiene una interpretación principalmente para los discípulos, para los apóstoles, para ese momento. El cumplimiento se va a dar en el capítulo 11 y 12 a través del rechazo del programa del rey. Estos discípulos ahora iban a salir a anunciar cuál era el programa de Jesús, pero en el capítulo 11 y capítulo 12 vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a rechazar ese programa. Y entonces más adelante vemos cómo esta puerta se abre para que nosotros, que somos gentiles, como así se les conoce a aquellos que no son hebreos o los judíos, aquellos que no son de su pueblo, a los demás, que como nosotros, nos llaman gentiles, ¿sí? Entonces, vemos cómo se abre la puerta para que la salvación llegue a los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Juan en el capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, pues miramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 1, y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Muy bien, y sigue hablando este capítulo que tiene 42 versículos, pero vamos a parar la lectura hasta aquí y vamos a recordar entonces, dentro de nuestra introducción, que este pasaje no tiene una interpretación literal para nosotros, pero sí podemos sacar de este pasaje una aplicación como discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo estaba hablando precisamente a aquellas personas, ya específicamente vimos aquí el nombre de 12 personas, a quien Él le invirtió 3 años de su vida, ¿sí? Con quien estuvo, a quien los llevó, a quien les dio clases privadas, ¿verdad? Con quien mantuvo una relación estrecha, ¿verdad? Se conocían en todos los aspectos, y Él le invirtió a estos discípulos durante 3 años y les dio esta instrucción específicamente para ellos. Pero nosotros sí podemos tomar algunas aplicaciones de este pasaje para vivirlas hoy en día. En segundo lugar, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, invirtió la vida en la vida de los discípulos, desarrollando en ellos liderazgo para que ellos también transmitieran el mensaje, ¿sí? Él estaba desarrollando e invirtiendo en la vida de estos discípulos ahí tiempo y todo para que el mensaje que Él quería transmitir fuera reproducido, fuera divulgada la palabra. Ahí en esta palabra divulgar me gusta mucho porque es la palabra, o hace referencia, en la misma raíz que tiene la palabra eco, ¿sí? Y a veces cuando decimos, para que las palabras de Jesús tengan eco a través de nuestra vida. Por ejemplo, en Tesalónica, los hermanos de Tesalónica dice que divulgaron la palabra, y ya el apóstol Pablo no tuvo la necesidad de ir a predicar en Macedonia, ni en Acaya, ¿por qué? Ni en Grecia, porque los hermanos de ahí se encargaron de hacer eco con la palabra, de divulgar la palabra. La idea es que se fue reproduciendo, ¿no? No sé si alguna vez han estado en algún cuarto o en algún lugar, en alguna cañada, y les gustaba gritar hola, y se oía hola, hola, hola. Se iba reproduciendo, ¿no? Bueno, esta es la idea, que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios, que Él sea conocido, que Él sea dado a conocer, dice, hasta el último rincón de la tierra, hasta donde esté todo pueblo, toda nación, toda lengua, le conozca que Él es el Señor. Y entonces eso se iba a dar solamente a través de la reproducción del mensaje, y ese mensaje se puede reproducir únicamente a través de las personas. Dice ahí el libro de Hechos que ¿cómo oirán sin haber, Romanos, ¿no? El libro de Romanos dice que ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Verdad? Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, la gente no va a poder tener fe si no escucha el mensaje, y el mensaje no va a poder llegar a las personas si no hay quien lleve el mensaje, y si no hay iglesias que envíen a las personas para llevar ese mensaje. Ahora vamos a ver la comisión del rey. ¿Cómo fue que él comisionó? Bueno, ¿qué tuvo en cuenta? En primer lugar, vamos a ver que él tomó ahí un aspecto importante, dijimos, en la vida de las personas, y en primer lugar, dentro de la comisión que Él nos da, pues Él invirtió en diferentes personas, y a esas personas se les llamó discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que es enseñado por otro. Un discípulo es un aprendiz, ¿sí? Aquel que conoce o aprende. Yo crecí en un lugar donde había una compañía,
y en esa compañía había muchachos que podían entrar a trabajar en la compañía a partir de los 15 años. Y generalmente se les conocía como un aprendiz. Ya trabajaban al lado de un obrero ya de planta, y ese obrero les iba enseñando cosas pequeñas, desde hacer cositas pequeñas de limpieza, etcétera, y los iba formando. Y ya cuando el muchacho llegaba aproximadamente a los 18, 19 años, ya él podía aplicar para ganarse una planta en la compañía. Entonces esta es la idea, que un discípulo es una persona que es enseñado por otro, es una persona que es aprendiz de otro. Y estos discípulos, bueno, estaban aprendiendo directamente de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos estaban siendo aprendices de Jesús, pero Jesús desea que tú y yo también seamos discípulos de Él, ¿sí? No discípulos míos o discípulos de Gerardo, discípulos de Frank, sino que seamos discípulos de Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo decía que me imitéis a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Y la idea es esa, de ir enseñando también a otros. Y aquí vamos a ver el concepto del apóstol. Dice aquí en el capítulo 10 y en el versículo 1, ¿verdad? Que él tomó a sus 12 discípulos, les dio autoridad, pero en el versículo 2 ya les dice apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, y ya después va dando toda la lista. Ahora, primero en el versículo 1 les llama discípulos, aquellos que yo les estoy enseñando, aquellos a quienes Jesús les había estado enseñando, quienes habían estado aprendiendo de Jesús, ahora llegaban a un momento importante. Ahora ellos estaban siendo enviados. La palabra apóstol significa enviado, aquel que lleva un mensaje, pero también representa a aquel que lo envió, ¿sí? Entonces aquí cambia ya el concepto y la tarea, y ya le muestra cuál era la comisión: llevar el mensaje del rey, pero también ahora representar al rey, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, que ahora estos dos en el versículo 2 ya tenían una comisión y estaban siendo enviados. Muy bien. Vamos a ver 3 requisitos, porque hoy en día tal vez hay muchas personas que también se hacen llamar apóstoles, pero quiero decirles algo: hay 3 requisitos que la palabra de Dios nos enseña para que pueda haber un apóstol. No hay más apóstoles. Ahora vamos a ver la razón por la cual ya no hay apóstoles, porque había 3 requisitos específicos que la misma palabra de Dios nos va a ir arrojando y que entre ellos mismos estaban manejando. Ahora, no solamente hubo 12 discípulos, ¿sí? Hubo 14 discípulos, perdón, 14 apóstoles, ¿sí? ¿Cómo, Rubén? Si aquí dice 12, sí, pero en realidad hubo 14. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hubo 14 apóstoles? Muy bien, porque el apóstol Pablo. Bueno, esos son los diáconos. Pero aquí hubo algo. ¿Se acuerdan que Judas se ahorcó? Entonces alguien tenía que tomar el lugar de Judas. Y entonces se puso delante de Dios, se propusieron algunos hermanos que eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Varones con un buen testimonio. ¿Y a quién se eligió como apóstol? A Matías, ¿sí? Matías fue elegido como apóstol. Entonces están estos 12, Matías, y después el otro apóstol que hubo fue el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, esos son los 14 apóstoles que existen en la historia alrededor de Jesucristo. Vamos a ver cuáles eran esos requisitos, porque hoy en día ya no hay más apóstoles, aunque algunos se hacen llamar apóstoles o apóstolas, etcétera, pero ya no existen, ¿sí? En el concepto de enviados, sí. Hay personas que son enviadas, en ese concepto sí, pero ya apóstol de Jesucristo con la autoridad de Mateo 10, no es cierto. Y te voy a decir nada más
un requisito que ellos nunca van a poder cumplir. Dice el versículo 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, pero dice aquí, resucitad muertos. Resucitad muertos. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que hoy ya no puede haber apóstoles que reclamen lo que dice Mateo 10, porque nadie tiene la capacidad de resucitar muertos. Hay algunos que dicen que sanan enfermos, ¿verdad? Bueno, puede ser, no sé. El Señor sana cuando quiere y usa a quien quiere, ¿verdad? También hay médicos y no son apóstoles, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Ok, pero, ¿verdad? Dice, limpiad leprosos, hay enfermeros, hay médicos, pero resucitar muertos, nadie lo puede hacer. Entonces, por eso hoy en día, o sea, yo no conozco a nadie que haya resucitado un muerto. Y no he escuchado ni en internet de alguien que haya resucitado un muerto. Esta autoridad era solamente para los apóstoles de Jesucristo, que fueron sus discípulos. Ahora vamos a ver, el primer requisito para ser un apóstol es ver al Señor de manera personal o ser testigo ocular de su resurrección. Vamos a ver en dos textos ahí de la palabra de Dios esta verdad. Dice Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí estamos hablando de que estaban buscando ellos quién iba a tomar el lugar de Judas, ¿verdad? Y ahí está diciendo, pues sería necesario que estos hombres hayan estado con nosotros todo el tiempo. No podían elegir a cualquiera, sino a alguien que hubiera estado con ellos durante el tiempo desde Juan el Bautista hasta el tiempo en el cual vieron ascender al Señor Jesucristo, ¿sí? Que ya lo vieron aún resucitado. Y 1 Corintios capítulo 9 y versículo 1, por eso decimos que el apóstol Pablo también fue apóstol, porque él dice apóstol de Jesucristo, ¿verdad? No por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 9 y verso 1 de 1 Corintios, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros obra en el Señor? Fíjate, aquí está viendo entonces o cumpliendo el apóstol Pablo el requisito, el primer requisito para ser apóstol, haber visto al Señor y ser testigo ocular de su resurrección. El Señor Jesucristo vio a Cristo resucitado. El apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Cuando lo tumbó del caballo, ¿no? Ahí lo vio también en resucitado. Dice, yo no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pues sí, él lo vio. Fue testigo ocular del Cristo resucitado. En segundo lugar, el segundo requisito que tenemos para saber quién podía ser un apóstol es que esa persona tenía que ser dotado de dones de señales milagrosas. O sea, aquí había recibido la autoridad, ellos habían recibido un don de señales milagrosas, que era sanar enfermos, limpiar leprosos, dice liberar endemoniados y aún dice resucitar muertos. Dice Hechos capítulo 5 y versículos 15 y 16, vamos a ver las características de los apóstoles. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, dice, y todos eran sanados. ¿Se acuerdan que en un momento determinado Pedro y Juan llegan al templo de la Hermosa, a las puertas del templo, y está un paralítico ahí y les pide una limosna, una ayuda, y el apóstol Pedro le dice, pues no tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No, no es cierto, no dijo eso, ¿verdad? Dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Dice, levántate, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo, lo que había recibido de gracia, que era el don, ¿verdad? Esa autoridad
que Jesucristo ya les había mostrado su potestad. Esa misma potestad les había sido entregada a ellos en este capítulo 10, y entonces el paralítico se pone de pie, se levanta. Y ahí se hace todo un alboroto, ¿no? Y vienen los fariseos y vienen ahí los religiosos y le dicen, ¿quién te sanó? Porque pues necesitamos saber quién te sanó. Y ahí finalmente el apóstol Pablo más adelante predica y miles de personas, el apóstol Pedro predica y miles de personas llegan al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Pero fíjate qué interesante, aún dice que la gente salía para que la sombra de ellos, ¿verdad?, les tocara y fuesen sanados. Y Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hoy Dios nos ha dado a aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, dones, pero ya no son dones espectaculares o milagrosos como estos, ¿verdad? Hoy, pues nuestros dones son distintos. Tal vez a mí me dio un don para enseñar, ¿sí? Y es un regalo que yo no tenía, pero Dios me lo dio, ¿sí? Tal vez a otros les ha dado otro tipo de dones, como de presidir, a otros de dirigir, a otros les ha dado el don del servicio, a otros les ha dado también don de la enseñanza, o para pastorear, o a otros les ha dado don de administrar, otros tienen el don de dar, ¿verdad?, que no les cuesta trabajo dar, pero hay una lista larga ahí de dones que después los vamos a ir mencionando. Vamos a avanzar y vamos a ver el tercer requisito que tenían para poder ser mencionados o nombrados apóstoles de Jesucristo. Y en tercer lugar era que tenían que ser escogidos directamente por el Señor Jesucristo o también por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2 nos muestra cómo el Señor Jesucristo eligió a estos 12 y nos da el nombre de cada uno de ellos. Otros de los evangelios nos describen que el Señor Jesucristo se tomó un tiempo aparte, oró para que Dios lo guiara, y entonces fue que Él eligió a estos 12 apóstoles. Pero cuando vino la elección también de Matías, o del discípulo número 13, que tomaría el lugar de Judas, entonces ellos oraron y el Espíritu Santo los guió, ¿verdad?, para elegir a Matías. Dice, y orando, Hechos 1, 24 al 26, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces vemos de manera clara cuáles eran los tres requisitos para ser nombrados apóstoles. Primero dijimos que tenían que ver al Señor Jesucristo y ser testigos oculares de su resurrección. En segundo lugar dijimos que tenían que ser dotados de dones o señales milagrosas. Y en tercer lugar tenía que haber sido escogido por el Señor Jesucristo o también por el Espíritu Santo para tomar ese cargo. Y esta es la comisión entonces de que ellos tenían que llevar el mensaje del Rey hacia el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver cuáles eran esas instrucciones dentro de la comisión que les había dado el Señor. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 42. Vamos a ver 7 instrucciones específicas y vamos a tratar de ir avanzando un poquito rápido porque decía solamente tienen relación para este tiempo, pero tenemos que conocerlas para saber cuáles eran esas instrucciones. En primer lugar, vamos a ver que el mensaje que ellos tenían que transmitir era un mensaje dirigido específicamente a los israelitas. Versículo 5 y versículo 6. Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Entonces, ¿el mensaje era para los gentiles? No. Dice, y en ciudad de los samaritanos no entréis. Los samaritanos no eran judíos, no eran hebreos, eran incluso ahí medio enemigos, ¿verdad?, de ellos. Tenían ahí sus reservas. Dice,
versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el mensaje estaba solamente dirigido a aquellos habitantes de Israel. Únicamente este mensaje dirigido a los habitantes de Israel. No era un mensaje para nosotros. No era como dice Mateo capítulo 28 o Marcos capítulo 16, de ir por todo el mundo, ¿ven qué diferente? Y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. Aquí está haciendo una tarea específica para las ovejas perdidas de Israel. Segundo lugar, este mensaje, ¿verdad? Era un mensaje idéntico al de Juan el Bautista. Dice versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se había acercado por medio de Jesús, estando él ahora presente. ¿Y qué es lo que les tenían que anunciar? Era decir, arrepiéntanse en la forma en la que ustedes estaban buscando a Dios, porque lo estaban buscando a través de tradición, a través de religión. Ese no es el camino. Den la vuelta y sigan a Jesús. Síganlo a Él, escuchen sus enseñanzas, sean también sus discípulos, aprendan de Jesús. Ya no sigan el camino de la tradición, sino que ahora busquen a Jesús, ¿verdad? Y escuchen sus enseñanzas y sean como Jesús les está indicando. En tercer lugar, vemos que este mensaje tenía que ser un mensaje intenso. Vamos a ver la intensidad de este mensaje. Versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dice, dad de gracia. Me imagino la intensidad, ¿no? De los apóstoles yendo por diferentes ciudades en Israel y llegando ahí, viendo a una mujer, tal vez como vimos, enferma, y ahí entonces siendo sanada, o un paralítico siendo levantado. Decía el apóstol Pedro, pues no tengo nada, lo que tengo, que recibí por gracia, te doy. Levántate. Y ahí se levanta el paralítico. La intensidad que vemos ya a partir ahí de los evangelios, vamos a ir viendo más adelante cómo ellos salieron y Dios les utilizó para hacer grandes cosas. Y en el libro de los Hechos también vamos a ver cómo ellos continuaron con la comisión, aunque ya estaba abierta para aquellas personas que no eran del pueblo de Israel. Ya cambian, ¿se acuerdan? ¿Cuándo cambia para Pedro su comisión? Cuando él ve descender ahí un lienzo, ¿verdad?, con animales inmundos, y entonces el Señor Jesucristo en visión le dice, Pedro, mata y come. Dice, pero ¿cómo? Son animales inmundos para un hebreo. Sí, pero lo que yo he limpiado, ¿verdad?, lo puedes comer. Entonces ahora eso, él estaba entendiendo que ahora se abría la puerta para los gentiles. Y entonces lo manda a predicar el evangelio a Cornelio. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces el mensaje era intenso porque implicaba ver obras milagrosas en la vida de las personas. En cuarto lugar, era un mensaje sin intereses personales. Ahora, ¿ven por qué es muy distinto a lo que hoy los apóstoles que se hacen llamar apóstoles hoy en día? Porque dice, fíjate lo que dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, está diciendo, no se apirañen, ¿verdad? Porque la gente que está agradecida por ver un milagro en su vida, imagínate a alguien que perdió a su esposa, ¿no? Que su esposa se murió. Y entonces vienen los apóstoles y le resucitan, ¿no? Pues está el marido muy agradecido, ¿verdad, Francisco? Los maridos están muy agradecidos con los apóstoles. Dice, te doy lo que quieras, ¿verdad? Y entonces dice aquí el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? No te preocupes, te van a querer dar cosas, pero no tomes ni oro, ni plata, dices más, no tomes ni lonche para el camino, porque yo te voy a proveer todo lo necesario. Ahora, el obrero es digno de su salario, claro que sí, pero aquí la tarea no era enriquecerse, no era hacerse de beneficio personal para ellos, ¿sí?
Y me encanta este pasaje porque, bueno, hoy en día nos muestra que hay personas que sí tienen intereses personales dentro de la obra de Dios. Y qué lástima o qué triste, ¿verdad? Y dice, bueno, Dios me dio dones y todo, pues también cuesta, ¿va? No, no es así. Aquí muestra que esto era algo que no debía de haber ni un interés personal. Pero en quinto lugar, el mensaje que ellos estaban transmitiendo, llevando, era un mensaje incómodo. Aquí comienza a mostrarnos algo un poquito diferente, un poquito complicado. Era incómodo porque iba a traer conflicto, aún dentro de la misma familia. Dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea, no entréis, perdón, donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y a la entrada en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, ¿verdad? Informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, fíjate bien, entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Era un mensaje incómodo. ¿Cuál era la razón? Que iban a llevar un mensaje que iba a evidenciar el pecado de las personas. ¿Y a quién le gusta que alguien venga a tu casa y te diga, es un tremendo pecador, ¿no? Estás equivocado. O sea, ¿a dónde vas? Es un camino de muerte, estás mal. Ahora dice, las casas que se abrieren y que reciban el mensaje, dice, ahí quédate. Y ahí comparte. Y había personas, ¿cuál es la idea? Que se les llamaban hogares de paz. Porque a través de ese hogar el mensaje podía llegar a otras personas. Y eso también nos gustaría en un momento determinado, que cada uno de nuestros hogares fuera un hogar de paz, ¿verdad? Que hubiera hombres de paz para que ahí se compartiera la palabra de Dios. Bueno, yo un día dije, Señor, yo quiero que mi hogar sea un hogar de paz, para que en mi casa sea compartida la palabra. Bueno, ahora literalmente estamos aquí. Pero en ese tiempo había personas que los recibían y ellos ahí se quedaban y compartían el mensaje. Pero también había lugares que se ofendían y personas que no les gustaba el mensaje. Y dice, aquellos que no te reciban, pues sacude tus sandalias y vete para otro lado. Ahora, aquellos que no quieren recibir ese mensaje, dice, pues el juicio de Dios será peor que aún lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. No tenemos mucho tiempo para ir al pasaje, pero la Escritura nos enseña que Dios descargó su juicio y la ira sobre Sodoma y Gomorra por causa de pecados tremendos que tenían que ver con la inmoralidad y la corrupción y la depravación sexual. Y cayó de una forma impresionante en la vida de las personas en Sodoma y Gomorra. Dice que fuego cayó del cielo y fueron consumidos, ¿sí? Ahora dice,
de alguna manera el versículo 15 dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que ha rechazado el mensaje de Jesucristo. Ahora, por eso era un mensaje incómodo, porque iba a evidenciar el pecado de tal vez los hijos, evidenciar el pecado de los padres, de los hermanos, iba a ser una situación complicada. Es un mensaje incómodo. Y hasta hoy en día, ¿no? También a veces este mensaje del Evangelio es un mensaje incómodo para nuestras familias, ¿no? Dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y creo que a la mayoría puede crearnos una incomodidad. Pero en sexto lugar, vamos a ver que era un mensaje de integridad. Dice el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué está diciendo acá? Que está bien, no van a ser más que Jesús, pero que intenten ser como Jesús. Y eso habla de ser íntegros. La palabra integridad significa algo completo. Que nuestra vida sea completa, por dentro y por fuera para el Señor. Que busquemos ser como fue Jesús. ¿Por qué? Dice el versículo, dice, incluso no teman de ustedes manifestar lo que hay en su corazón, que ya han recibido a Cristo, que ya lo tienen. No teman. Dice, versículo 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque un día todo ha de ser manifestado, dice el versículo 26. La idea de esa palabra, que algo va a ser manifestado, ¿verdad? Es de que algo va a ser dado vuelta. Por ejemplo, yo puedo decirles aquí, que en el bolsillo de mi pantalón traigo dinero. Algunos me van a creer, otros no. ¿Cómo pueden ustedes saber si realmente yo traigo dinero en el bolsillo de mi pantalón? Pues cuando lo manifiesto. ¿Cómo lo manifiesto? Dándole vuelta y mostrando, ¿verdad? Que dijeron, no trae. No, sí traigo, miren, acá traigo otro bolsillito. Traigo 10 pesos aquí, ¿no? ¿Ves? Ahora, le dimos vuelta y fue evidenciado cuánto traigo. También traigo pelusas y del pantalón, ¿verdad? Bueno, pero eso no se tenía que mostrar. Ok, ¿sabes qué? Un día nuestra vida será dada vuelta. También será evidenciado todo lo que está oculto en nosotros, será dado vuelta. Tal vez hoy en día yo no puedo ver tus pensamientos, pero un día Jesús le va a dar vuelta a tus pensamientos y van a ser manifiestos. Hoy yo no puedo ver lo que estás pensando y tal vez estás diciendo, este cuate hasta qué hora va a hablar y siempre, ¿no? O tal vez, mira qué interesante lo que está diciendo, ¿no? Bueno, no sé, yo no puedo decir, pero un día Dios manifestará lo que está pasando por tu cabeza. Aún lo más íntimo en tu vida, hasta el lugar más recóndito, será dado vuelta y será manifestado. Por eso dice aquí el Señor Jesucristo, no le teman a los hombres que les pueden hacer daño en lo físico, en lo externo. Teman a Dios, que Él conoce hasta lo más interno de su vida. Adelante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que temamos al Señor. Y por último lugar, el mensaje que ellos tenían que transmitir era un mensaje de impacto. Versículos 34 al 42. Y no voy a pasar mucho tiempo leyendo esto porque aquí es donde vamos a aplicar algunos versículos para nuestra vida. Pero dice el capítulo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora no le vayan a echar la culpa a su suegra ni a su suegra. Fue Jesús, ¿ves? Es Jesús. Ni los problemas que tengan en su casa no se los echen a Jesús, ¿va? Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Quiero terminar con el versículo 42. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta idea es que ellos causarán un impacto, una marca. Será tal el impacto de servirles que otros querrán ser como él. Tal vez causará un conflicto, pero el mensaje que ellos estaban llevando era un mensaje impactante, que les cambiaba totalmente el concepto de lo que ellos venían pensando o haciendo, que era algo más externo. ¿Se acuerdan? En un momento Juan el Bautista a los fariseos les dice que eran serpientes, ¿verdad? Y también les dice después el Señor que son como sepulcros blanqueados, porque se hermosean por afuera, pero adentro están todos podridos. Este era un mensaje impactante, que iba a dar vuelta a todos, que iba a incomodar, que iba a hacer sentir mal, pero estas eran las características del mensaje que ellos debían de dar. Pero ahora vamos a avanzar y vamos a ver cuáles pueden ser las aplicaciones que podemos tomar de este mensaje o de esta comisión que se le dio a estos discípulos, a los apóstoles, a través del capítulo 10. Bueno, dijimos que no tiene una interpretación literal para nosotros, pero sí puede tener una aplicación para nuestra vida. En primer lugar, la primera aplicación que podemos tomar de este pasaje es que para ser un verdadero discípulo implica que yo tenga que amar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Esto sí lo puedo aplicar a mi vida. Yo, si quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, en primer lugar, dice el versículo 37, tengo que amar al Señor Jesús por sobre todo. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, esto no quiere decir que no debemos de amar a nuestro papá o a nuestra mamá, o que no debemos de amar a nuestros hijos. Está diciendo que los amemos, pero si ellos ocupan un lugar más importante que Dios en nuestra vida, no puedo ser su discípulo. Si yo estoy más dispuesto a obedecer a otros antes que a Dios, entonces, ¿sabes qué? No soy digno de ser llamado un discípulo de Cristo. No soy digno de ser llamado un aprendiz de Jesucristo. No soy digno de ser enseñado por Jesucristo. Entonces, si yo quiero ser un discípulo de Cristo, pues obviamente tengo que poner a Jesús por sobre todas las cosas en mi vida. Tal vez tú me dices, ay, me estás poniendo en un aprieto. Bueno, yo no, la Escritura, ¿no? Es que yo amo a mi mamá más que a todas las cosas. O tal vez, no, es que yo amo a mi esposa más que a todas las cosas, ¿verdad? O yo amo algo más que a todo. Bueno, ¿sabes qué? Dios no quiere que otras cosas ocupen el lugar que a Él le corresponde. Por eso, para ser un buen discípulo de Jesucristo, es necesario, ¿verdad? Un verdadero discípulo de Cristo, amar a Jesús por sobre todas las cosas. Pero en segundo lugar, dice el versículo 38, manifestar una lealtad a Jesucristo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué significa este versículo? Estos discípulos crecieron en el contexto, dijimos, del Imperio Romano. El castigo que se manifestaba para aquellos que cometían un delito grave era la crucifixión. Por eso Jesucristo fue crucificado más adelante. Aquí no está anunciando la forma en la que iba a morir, sino que estaba diciéndoles, ustedes tienen que estar dispuestos aún a ser leales a mí por si llegara a haber una muerte y muerte de cruz. Ahora, ellos habían visto que los delincuentes eran castigados por el Imperio Romano a través de la cruz. Y aquí les dice, ¿saben qué?
este mensaje va a incomodar a muchos. Nos traerá a muchos enemigos. Pero si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz y aún a morir por mí, dice ahí, dice, y seguir en pos de mí, dice, no es digno de mí. Ahora quiero decirte algo. Algunos hoy están dispuestos a morir por diferentes cosas, ¿no? Y vemos en diferentes partes del mundo personas que se sacrifican, ¿no? Por querer ganar el favor de Dios. Pero están equivocados. Ahora, yo creo que algo más importante no es tanto que estés dispuesto y decir, Señor, yo quiero morir por ti, sino creo que lo más importante hoy en día es que tú seas leal a Dios y que digas, Señor, yo quiero vivir para ti. Tomar tu cruz, saber que tal vez vas a ser mal visto, condenado, etcétera, pero dice, seguir en pos de mí. Que nada te detenga de seguir a Jesús. Ser leal a Jesús. Primera aplicación, dijimos, amar a Cristo sobre todas las cosas. Segunda aplicación, presentar lealtad a Cristo. En tercer lugar, dice el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí dice que para que yo pueda ser un verdadero discípulo de Cristo, tengo que estar dispuesto a perder mi vida. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. Ahora, ¿qué está tratando de decir acá? Está diciendo, hay otro pasaje, otro evangelio, creo que está en Marcos, y dice así, que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dice, es mejor perder todo, pero ganar su alma. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que muchas veces nosotros tal vez estamos afanados buscando ganar un renombre, un título, un reconocimiento en este mundo, pero he descuidado las cosas de Dios y puedo perder mi familia, puedo perder mi propia vida, ¿verdad? Y puedo perder aún la eternidad, lejos, separado de Dios, ¿no? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ser mega rico, millonario, reconocido, famoso, si cuando muera va a pasar la eternidad en el infierno? ¿De qué le sirve? Dice, es mejor perderlo todo, el reconocimiento, perder la fama, perder todo, pero saber que has ganado tu eternidad al lado de Dios. Si yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, tengo que estar dispuesto a perder mi vida, a perder quién soy, delante del mundo, ¿no? No delante de Dios, sino delante del mundo o de la sociedad. Y en cuarto lugar, dice el versículo 41 y 42, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, implica que yo sea práctico en ayudar la necesidad de otras personas. Mira, la obra de Dios no se va a hacer si no hay personas que estén dispuestas de manera práctica a suplir la necesidad de las personas. No va a avanzar. Pero un verdadero discípulo siempre está dispuesto a ser práctico. Mencioné, ¿no?, lo que hizo Pedro. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Eres sanado. Fue práctico. Llegó a la casa de Cornelio y le compartió. Y Cornelio se salvó y todos los de su casa. El apóstol Pablo tal vez no tenía riquezas, ¿no? Había dejado todo, dijo, aplicando lo que vimos en el punto anterior. Lo dejo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ahora era un verdadero discípulo Pablo, ¿no? Pero acá dice que cuando está en la cárcel en Filipos, él cantaba al Señor. Y ahí dice que el carcelero conoció a Cristo. Y después lo llevó a su casa y Pablo también le compartió a los de su casa y los de su casa recibieron a Cristo.
fueron salvos. Ahora tenemos que ser prácticos, tan prácticos como darle un vaso de agua a un niño, dice ahí. Y cuando lo hacemos así, lo hacemos para el Señor. Así que, ¿qué aplicaciones podemos tener para nuestra vida? En primer lugar, amar a Cristo por sobre todas las cosas. En segundo lugar, lealtad a Cristo. En tercer lugar, estar dispuesto a perder tu vida, como lo hizo el apóstol Pablo, tenerla por basura para ganar a Cristo. Y por último, ser prácticos en ayudar a los necesitados. Quiero terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que hemos compartido juntos. Y quiero rogarte de una forma especial por cada uno de los que estamos aquí y cada una de las personas que tal vez hoy no pudo llegar, pero está escuchando este mensaje en su casa. Y quiero rogarte que tú tomes la decisión de su corazón. Tú conoces, yo hoy no conozco, pero tú sí sabes lo que hay en la mente y en el interior de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, tú quieres que cada uno de ellos te ame a ti por sobre todas las cosas. Que esta mañana pueda ser marcada a través de decisiones que digan, Señor, yo te voy a amar por sobre todas las cosas. No importa qué es lo que esté yo luchando, Señor. Yo hoy te quiero amar y poner a ti por sobre todas las cosas. Hoy, Señor, yo quiero ser leal a ti. No importa que me juzguen, que me critiquen, quiero tomar mi cruz y seguirte en cada día. Señor, yo quiero perder mi vida, como lo hizo el apóstol Pablo, para ganar a Cristo y sea manifestado a través de mí. Que puedan decir, Señor, yo quiero ser práctico en mi vida para suplir la necesidad de aquellos que están ahí necesitando conocerte más, necesitando, Señor, tal vez de alimento, necesitando de un vaso de agua, necesitando de amor, necesitando de comprensión, de cariño, de consejo. Señor, aquí está mi vida y la pongo delante de ti para que tú me guíes en tu voluntad y, Señor, tú tomes mi vida para tu gloria. Señor, queremos ver que se levanten siervos para tu gloria. Siervos, discípulos que puedan llevar tu mensaje a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, pero aún a aquellas personas que no conocen. Te rogamos, Señor, tu bendición para nuestra vida en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.